En esta parte número 12 de Gog y Magog vamos a centrarnos ya en esos puntos que podíamos ver y que os mostramos en la conferencia anterior. No entraremos en todos, iremos recogiendo los más significativos y una vez más van a servir para empezar a comprobar qué dijo Ellen White y qué dijeron los pioneros adventistas sobre Gog y Magog. Pero cuidado, porque no es solo lo que eran sus creencias, sino que hacen referencia también a lo que creían otros, como los judíos. Interesante, y sobre todo aún más lo va a ser en la siguiente conferencia. Empezamos mostrando los apartados que vamos a ver más significativos de lo que os estuve mostrando en la anterior conferencia. Fijaos que iremos mirando todo lo que hemos marcado en un recuadro en amarillo, donde habla de Gog y Magog y que, bueno, ya veis que se dice lo mismo en distintos lugares, por tanto solo cogeremos uno de ellos. Empezamos por el punto número 1, una palabra al rebaño pequeño, a la manada pequeña. En la página 12, primer párrafo, Ellen White escribe algo y vamos a ver que escribe al hermano Eli Curtis. Topsham, 21 de abril de 1847, al hermano Eli Curtis, ciudad de Nueva York. Estimado hermano, en el amanecer, volumen 1, los números 10 y 11, me invita amablemente a dirigirle una comunicación. La única disculpa que tengo para ofrecer por no haber escrito antes es que no he tenido un deber claro de escribir hasta ahora. No dudo que me disculpe por dirigirme a usted tan públicamente en este momento. He estado muy interesado en sus escritos en Down y más, y totalmente de acuerdo contigo en algunos puntos, pero en otros discrepamos ampliamente. Vamos a ver en qué discrepaban. Ya veréis que la traducción está hecha automáticamente del inglés, por tanto habrá alguna cosa que no termina de encajar bien en español. Su extra está ahora en el estrado delante de mí y te ruego que te diga a ti y al rebaño disperso de Dios lo que he visto en visión relativo a estas cosas sobre las cuales has escrito. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que habrá 2 resurrecciones literales con 1000 años de diferencia. Fijaos que Ellen White, además, aparte de lo que se muestra Biblia en mano, lo que hace también es, gracias a Dios, tener visiones. Y en esas visiones se termina de concretar muchas cosas. ¿Y aquí qué le dice? Pues que habrá 2 resurrecciones literales, con 1000 años de diferencia. Fijaos, en el año 6000, desde la entrada del pecado, y 1000 años después, o sea, después del milenio. También concuerdo contigo en que los cielos nuevos y la tierra nueva, cita Apocalipsis 21:1, Isaías 65:17, 2 de Pedro 3:13, no aparecerán hasta que los muertos impíos sean resucitados y destruidos en el final de los 1000 años. Vi que Satanás fue desatado de su prisión al final de los 1000 años, justo en el momento en que los impíos muertos resucitarían y que Satanás los engañó haciéndoles creer que podían tomar la ciudad santa de los santos, o sea, la Nueva Jerusalén. Todos los malvados marcharon alrededor del campamento de los santos, con Satanás a la cabeza, y cuando estaban listos para hacer un esfuerzo para tomar la ciudad, el Todopoderoso sopló desde su alto trono sobre la ciudad un soplo de fuego devorador, el cual descendió sobre ellos y los quemó, raíz y rama. Y ahora la parte donde ya cita Gog y Magog. Y vi que así como Cristo es la vid y sus hijos los sarmientos, así Satanás es la raíz y sus hijos son los pámpanos. Y en la destrucción final de Gog y Magog, todo el ejército inicuo será quemado, raíz y rama, y dejará de existir. Entonces aparecerán los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces los santos edificarán casas y plantarán viñas. Vi que todos los justos muertos fueron resucitados por la voz del Hijo de Dios en la primera resurrección, y todos los que resucitaron en la segunda resurrección fueron quemados y dejaron de existir. Nos situamos, ¿no? Habla de Gog y Magog una vez más en la destrucción final de Satanás y sus ángeles y de los resucitados impíos, que atacarán la Nueva Jerusalén, y entonces Dios les hace descender todo este fuego y quedan consumidos, a tal modo
que raíz y rama, Satanás y todo el resto de los suyos, todos. Bueno, queda claro el contexto y queda claro el momento en que cita a Gog y Magog. Ya lo vimos que hacía referencia también al fin del milenio, pero hemos visto que también podía haber referencias a antes de la segunda venida de Jesús. Pero aquí lo cita claramente Ellen White, al fin. Y le sigue diciendo, ¿piensas que aquellos que adoran ante los pies del santo, de Apocalipsis 3:9, al fin serán salvos? Aquí debo discrepar contigo, porque Dios me muestra que esta clase eran adventistas profesos que se habían apartado y crucificaron para sí mismos al Hijo de Dios de nuevo y lo avergonzaron públicamente. Y en la hora de la tentación que está por venir, para mostrar el verdadero carácter de cada uno, sabrán que están perdidos para siempre y, abrumados por la angustia del Espíritu, se postrarán a los pies del Santo. Interesante, ¿eh? ¿Quiénes son esos que se postrarán a los pies de Cristo, del Santo? Pues ya lo veis, adventistas profesos que se han apartado, que no han aguantado en la verdad hasta el fin. También piensas que Miguel se levantó y comenzó el tiempo de angustia en la primavera de 1844. Fijaos, cuando la famosa fecha del gran chasco. El Señor me ha mostrado en visión que Jesús se levantó y cerró la puerta y entró al lugar santísimo, en el 7º mes de 1844. Pero el hecho de que Miguel se levante, como dice Daniel 12:1, para liberar a su pueblo, está en el futuro. Evidentemente, eso estaba en el futuro, para la segunda venida de Jesús. Por tanto, fijaos cómo ya habían otra vez reinterpretaciones de lo que pasaba en 1844, de lo que pasó. Y Ellen White matiza y aclara, no es lo que dices, esto no funciona así. Esto no sucederá hasta que Jesús haya terminado su oficio sacerdotal en el santuario celestial y se despoje de su atavío sacerdotal y se ponga sus vestiduras más reales y su corona para cabalgar en el carro nublado, para trillar las naciones con ira y librar a su pueblo. Qué interesante la expresión que llega a decir aquí. Habla del momento en que Cristo termina su oficio en el santuario celestial, en el lugar santísimo, que está desde 1844, que pasó del lugar santo al lugar santísimo, empieza el juicio investigador sobre los vivos y, bueno, sobre los vivos no, desde Adán hasta el último de los que está esperando a Cristo, pero que han muerto antes del retorno de Cristo, de todo el pueblo de Dios, de toda la historia. Y recordemos que también entran en ese juicio, como no, los 144.000, que son los que quedan vivos. Y al final, ¿qué sucede? Se cambia sus vestiduras de sumo sacerdote, deja de actuar como en el oficio del santuario celestial, se pone las vestiduras de rey, toma su corona, y es cuando viene para acá a buscar en la resurrección a los salvos de todas las épocas y también a los 144.000 vivos sellados. Pero fijaos la expresión, para cabalgar en el carro nublado. Qué interesante, ¿eh? Aquí no dice solo que viene en una nube, carro nublado. O sea, algo que lo lleva a él y, como no, ya os podéis imaginar, si el cielo queda vacío de ángeles y de todos, ¿qué sucede? Que vienen todos. ¿Os imagináis la inmensidad de lo que está describiendo aquí? Pero él tiene su propio carro nublado. Sí, porque los ángeles también vendrán, en algo también, sí. Esa escena aún no nos la imaginamos, ¿eh? Pero además dice, para trillar las naciones con ira y librar a su pueblo. Evidentemente, para acabar con todo y libra a su pueblo. Los que estarán siendo perseguidos a muerte en esos momentos, los que estarán en calabozos, en martirio. Entonces Jesús tendrá la hoz aguda en su mano, que describe Apocalipsis 14:14. Y entonces los santos clamarán día y noche a Jesús en la nube para que meta su hoz aguda y siegue. Sí, estarán clamando para que por fin sean liberados a Jesús en la nube, en ese carro nublado.
en esa nave. Este será el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 30, del 5 al 8, de la cual los santos serán librados por la voz de Dios. Mirad qué precioso cuando se van poniendo en sintonía todos los textos bíblicos que hacen referencia de lo mismo, en una correlación de cómo acontecerá todo. Es precioso, porque todo queda con una claridad meridiana. Pero aún termina diciendo esto. Creo que el santuario, que será purificado al final de los 2300 días, es el templo de la Nueva Jerusalén, del cual Cristo es ministro. Interesante, ¿eh? El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la luz verdadera sobre la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano C. escribiera la opinión que nos dio en el Day Star Extra del 7 de febrero de 1846, era una publicación. Me siento totalmente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a todo santo, o sea, ese número. Ruego que estas líneas sean una bendición para ti y para todos los queridos hijos que puedan leerlas. Firmó Ellen White. Bien, ya veis, el santuario purificado al final de los 2300 días. Una vez más, no era la segunda venida de Jesús, era la purificación del santuario en 1844. Pero de eso ya lo hemos explicado en los estudios bíblicos. Por tanto, ya veis en relación a qué cita aquí Gog y Magog, que es la parte que nos interesa, pero hemos querido poner todo el contexto para que podáis apreciar cómo hace referencia con claridad a todo esto. Seguimos, descendemos hasta el apartado número 5 para ver algo distinto. Es un escrito que aparece aquí, pone Ellen White y sus críticos, página 584, párrafo 3, Francis de Nicol, y habla de Gog y Magog. Vamos a ver qué dice. También está extraído de una palabra al rebaño pequeño, y es el apartado sobre el juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su mano derecha y los cabritos a la izquierda. Bien, es el famoso texto bíblico, y mirad cómo lo habla todo aquí. Esta escritura evidentemente señala los eventos más importantes del día del juicio. Ese día durará 1000 años, como dice 2 de Pedro 3, versículos 7 y 8. El evento que introducirá el día del juicio será la venida del Hijo del Hombre para resucitar a los santos durmientes y para cambiar a los que están vivos en ese tiempo, o sea, transformarlos. El segundo evento será cuando el Rey se siente sobre el trono de su gloria. El Rey no se sentará en el trono de su gloria hasta que los que lo han seguido sean resucitados y se sienten con él en los tronos del juicio, tal como dice Mateo 19, 28. Juan vio en visión el tiempo que Cristo y los santos se sentarían en los tronos del juicio, y ha escrito: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es el texto de Apocalipsis 24. El tercer evento será la reunión de todas las naciones ante el Rey, en sus lugares separados. Todas las naciones no pueden ser reunidas así hasta el final de los 1000 años, cuando los impíos muertos serán resucitados y reunidos alrededor de la ciudad santa. Los santos estarán entonces en la ciudad y los impíos fuera de ella. Serían unos a la derecha, otros a la izquierda, para que entendamos. Entonces todas las naciones estarán delante de él. ¿Nos damos cuenta cuándo sucede eso? Interesante, ¿eh? Y aquí habla de Gog y Magog. El cuarto evento será el pronunciamiento de la sentencia por parte del Rey. Su sentencia sobre toda la hueste de Gog y Magog será: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es el texto de Mateo 25, 41. Si esta no es la sentencia final del juicio sobre los impíos,
Creo que no la encontraremos en la Biblia. Por lo tanto, los impíos no son sentenciados antes de que venga Cristo, pero ellos escucharán su sentencia después de resucitados al final de los 1000 años. Sí, en esa resurrección, cuando quieran atacar la Nueva Jerusalén, allí les queda clara la sentencia. ¿El juicio ya se ha hecho sobre ellos? Claro que sí, ya están sentenciados en esos momentos. Y luego se les aplica directamente la sentencia, la ejecución. No es necesario que la sentencia final se dé antes de la primera resurrección, como algunos han enseñado, porque los nombres de los santos están escritos en el cielo, y Jesús y los ángeles ciertamente sabrán a quién levantar y reunir en la Nueva Jerusalén. El quinto evento será la ejecución de la sentencia firme. Algunos han argumentado que los 1000 años se tomarán para ejecutar el juicio sobre los impíos, pero esto no puede ser, porque el hombre de pecado será destruido con el resplandor de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, los impíos permanecerán en silencio en el polvo durante los 1000 años, o sea, estarán muertos. ¿Cómo puede ejecutarse el juicio sobre los impíos antes de que resuciten? Ciertamente es imposible. Juan vio a los impíos, todos levantados y reunidos alrededor del campamento de los santos, al final de los 1000 años. También vio descender fuego de Dios del cielo que los devoró. Esta será la ejecución del juicio final sobre todos los impíos. Dios ejecutó sus juicios sobre los impíos en los días de Lot y Noé y en la destrucción de Jerusalén, y ejecutará sus juicios sobre los impíos vivientes en el derramamiento de las 7 postreras plagas. Pero el derramamiento de todos estos juicios no puede ser la ejecución final del juicio. Eso será en la muerte segunda. Entonces Dios hará nuevas todas las cosas. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Entonces Dios tendrá un universo claro, porque el diablo y sus ángeles y todos los impíos serán quemados, raíz y rama. ¿Y quién escribe esto? James White, el esposo de Ellen White, con una lógica aplastante. ¿Nos quedan claros los conceptos de qué es lo que debe acontecer? Más claro imposible, ¿no? Bien, ahora vamos a descender hasta el punto número 6, que habla de el don de profecía, página 33, párrafo 3, del doctor Alberto Tim y Dwayne Esmond, que citan también, como no, a Gog y Magog. Condicionalidad de la voz profética. Habla de varios principios. Vamos al cuarto principio, que es donde habla de Gog y Magog. Esto ya son comentarios, no es Ellen White ni su esposo. La profecía es condicional cuando se establece en el establecimiento de un pacto. Un pacto contiene el elemento de condicionalidad. Ejemplos apropiados de tales profecías condicionales del pacto son aquellas en relación con la restauración de Israel, como la creación de la Nueva Jerusalén en el escenario de los nuevos cielos y la nueva tierra, de Isaías 65, del 17 al 25, ahí se cita. Los Gog y Magog, en la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, reconstrucción del templo de Ezequiel, que aparece en Ezequiel, capítulos del 40 al 48, y el establecimiento del reino de Dios según Zacarías 14. Sí, porque esto vale la pena comentarlo. Se nos habla de Gog y Magog y se nos habla de una reconstrucción del templo y después establecimiento del reino de Dios. ¿Todo esto se pudo producir aquí en la tierra? Bueno, esto en parte es lo que habrá y en parte es lo que no podrá haber, como ya hemos ido comentando. Y aún hablaremos bastante más a fondo de todo esto. Ahora aquí solo os dejo esta pincelada. Y bien, vamos al punto número 9, porque el resto viene a decirnos más o menos lo mismo de lo que vamos a ver también ahora aquí. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Libro 5, página 84, párrafo 1 de Alfredo Edersheim. Y cuando cita Gog y Magog dice, aquí en el capítulo 6, la tarde del tercer día de la semana de la Pasión. Teniendo en cuenta entonces que los discípulos no podían unir la desolación del templo con la inmediata venida de Cristo a su reino y el fin del mundo,
Su pregunta a Cristo era doble: ¿cuándo serían estas cosas? ¿Y cuáles serían las señales de su real advenimiento y la consumación de la era? En el primero el Señor no dio información. A este último fue dirigido su discurso en el Monte de los Olivos. En un punto, la declaración del Señor había sido tan novedosa que casi explicaba su pregunta. Los escritos judíos hablan con mucha frecuencia de los llamados dolores del Mesías, Sheblei Shel Mashiach. Estos eran en parte los del Mesías y en parte, quizás principalmente, los de la venida del Mesías. No puede haber ningún propósito en describirlos en detalle, ya que los detalles mencionados varían mucho y las descripciones son muy fantasiosas, pero en general pueden caracterizarse como un periodo de corrupción interna y de angustia externa, especialmente de hambre y guerra, de la cual la tierra de Palestina va a ser el escenario y en la que Israel iba a ser el principal sufridor. Como los avisos rabínicos que poseemos todos datan de después de la destrucción de Jerusalén, es, por supuesto, imposible hacer una afirmación absoluta sobre el punto, pero, de hecho, ninguno de ellos se refiere a la desolación de la ciudad y el templo como una de las señales o dolores del Mesías. Es cierto que voces aisladas proclamaron ese destino del santuario, pero no en relación alguna con el advenimiento triunfal del Mesías. Y si hemos de juzgar por la esperanza abrigada por los fanáticos durante el último sitio de Jerusalén, más bien esperaban una intervención divina, sin duda mesiánica, para salvar la ciudad y el templo, incluso en el último momento. Cuando Cristo, por lo tanto, proclamó la desolación de la casa e incluso la colocó en conexión indirecta con su advenimiento, enseñó lo que debe haber sido igualmente nuevo e inesperado. Este puede ser el lugar más adecuado para explicar la expectativa judía relacionada con el advenimiento del Mesías. Aquí primero tenemos que descartar, como perteneciente a un periodo posterior, la ficción rabínica de dos Mesías. Uno, el primero y reinante, el hijo de David. El otro, el Mesías secundario y guerrero, el hijo de Efraín o de Manasés. La referencia talmúdica más antigua a este segundo Mesías data del siglo III de nuestra era y contiene las extrañas y casi blasfemas notas de que la profecía de Zacarías, en cuanto al luto por aquel a quien habían traspasado, se refería al Mesías, el hijo de José, que sería muerto en la guerra de Gog y Magog, y que al verla el Mesías, hijo de David, pidió vida a Dios, quien se la dio, como está escrito en el Salmo 2. Pídeme y te daré, sobre lo cual Dios informó al Mesías que su padre David ya había pedido y obtenido esto para él, según el Salmo 21:4. Fijaos que aquí nos narran toda una explicación que han dado judíos a partir del siglo III sobre incluso hasta dos Mesías distintos, Todo para no aceptar lo que deberían aceptar a Jesús como el auténtico Mesías. Y se inventan una de cosas que no cuadran por ningún lado. Nos sigue diciendo: generalmente el Mesías, hijo de José, está relacionado con la reunión y restauración de las 10 tribus. Escritos rabínicos posteriores conectan todos los sufrimientos del Mesías por el pecado con este hijo de José. La guerra en la que sucumbió el hijo de José finalmente sería llevada a una terminación victoriosa por el hijo de David, cuando la supremacía de Israel sería restaurada y todas las naciones caminarían en su luz. No es de extrañar que los diversos avisos sobre el Mesías, hijo de José, sean confusos y a veces inconsistentes, considerando las circunstancias en las que se originó este dogma. Su razón principal fue, sin duda, controvertida. Cuando apenas presionado por el argumento cristiano sobre las profecías del Antiguo Testamento de los sufrimientos del Mesías, la ficción sobre el hijo de José, como distinto del hijo de David, ofrecía un medio de escape bienvenido. Además, cuando en la rebelión judía, bajo el falso Mesías Bar Kokhba, el hijo de una estrella, este último sucumbió a los romanos y fue asesinado, la sinagoga consideró necesario reavivar la esperanza de Israel, que había sido apagada en sangre por la imagen de dos Mesías, de los cuales el primero caería en la guerra, mientras que el segundo, el hijo de David, llevaría la contienda a un resultado triunfal. Ya ves las explicaciones que daban todo por no querer aceptar a Jesucristo. Vaya invenciones tuvieron que llegar a hacer.
Y esto es interesante, pues lo escriben pioneros adventistas relatando la historia de creencias judías. Bien, ya hemos visto que aquí hablaban de Gog y Magog bajo esos términos, y ahora vamos al punto número 10. La vida en los tiempos de Jesús el Mesías, libro quinto, página 88, párrafo 1, también de Alfredo Dersheim. Y nos dice, también hablando sobre Gog y Magog, en el capítulo 6, la tarde del tercer día de la semana de la Pasión. Ahora hemos llegado al periodo de la era venidera, el Acid Labo o Saeculum Futurum. Toda la resistencia a Dios se concentraría en la gran guerra de Gog y Magog, y con ella se juntará el predominio de toda la maldad, y terribles serían los estrechos de Israel. 3 veces buscaría el enemigo asaltar la ciudad santa, pero cada vez sería repelido el asalto, al final con la destrucción completa del enemigo. La ciudad sagrada sería ahora totalmente reconstruida y habitada, pero, oh, qué diferente de la de antaño. Sus límites sabáticos estarían sembrados de perlas y gemas preciosas. La ciudad misma se elevaría a una altura de unas 9 millas, no con una aplicación realista de Isaías 49:20. Llegaría hasta el trono de Dios, mientras que se extendería desde Jope hasta las puertas de Damasco, porque Jerusalén había de ser la morada de Israel y el lugar de descanso de todas las naciones. Pero más glorioso sería en Jerusalén el nuevo templo que el Mesías había de erigir, y al cual habrían de restaurarse aquellas 5 cosas que habían faltado en el antiguo santuario: el candelabro de oro, el arca y el fuego celestial sobre el altar, el Espíritu Santo y los querubines. Y la tierra de Israel sería entonces tan ancha como había sido esbozada en la promesa que Dios le había dado a Abraham y que nunca antes se había cumplido, ya que la mayor extensión del gobierno de Israel solo había sido sobre 7 naciones, mientras que el divino promesas se extendió sobre 10, sino sobre toda la tierra. Bien, ya veis cómo todo esto eran explicaciones que se daban, y siempre en ese contexto, recordemos, Gog y Magog. Y aquí nos habla de esto, que solo había sobre 7 naciones el gobierno de Israel, y si no se extendería sobre 10, sino sobre toda la tierra. Y ahora, mirad, vamos a aclarar un poco este concepto. En el punto 12, la vida de los tiempos de Jesús el Mesías, apéndice, página 9, párrafo 1, también de Alfredo Dersheim, como no. Y nos dice esto, sobre la vida y la época de Jesús el Mesías. Apéndice 2, Filón de Alejandría y la teología rabínica. Luego estaba gematría, mediante la cual cada letra de una palabra se resolvía en su equivalente aritmético. O sea, cada letra tiene una puntuación, para que recordemos cómo funciona el alfabeto hebreo. No tienen números, era así. Así, las 2 palabras Gog y Magog es igual a 70, que era el supuesto número de todas las naciones paganas. Qué interesante, la gematría, que lo hemos utilizado para Vicarius Filii, que da 666, y no solo eso es en latín, ni en griego, también se puede hacer en hebreo, porque ninguno de estos idiomas tenía números, las letras tenían equiparación numérica. Y mira por dónde Gog y Magog da 70, que era el supuesto número de todas las naciones paganas. ¿Y qué sucede con ellas? Ya sabéis, son destruidas. Todo lo que no es pueblo de Dios, al fin del tiempo, queda destruido. Por tanto, mirad cómo hay explicaciones que se van dando de distintas épocas. También los pioneros adventistas escriben sobre lo que creían judíos y, eso sí, da también una explicación sumamente interesante, en este caso sobre la gematría. Las profecías, tal como ellos las aplicaban, no podían terminar de cuadrar, pero lógicamente, cuando hemos entendido ya qué sucede al fin de los tiempos con Gog y Magog, lógicamente es que las naciones paganas son destruidas. Y ya una vez más repetimos, después del milenio, evidentemente sí, hace referencia al mundo entero, pero también hace referencia, y lo iremos viendo aún más, que antes de la segunda venida de Cristo hay una aplicación para Gog y Magog. Si hemos visto, pues no va a ser suficiente, aún veremos más. Nosotros hemos terminado aquí, en este punto. Iremos mostrando más puntos al respecto y os advierto que los siguientes que os vamos a mostrar
yo sé que especialmente a nuestro hermano Ángel, que ha estado presentando varias cosas sobre lo que vamos a ver precisamente en la siguiente conferencia, se va a quedar bastante perplejo. Y todos, si habéis visto las predicaciones que gracias a Dios pudo presentar sobre el tema de Elías, y más lo que presentó un servidor, lo que ha presentado nuestro hermano Javi, Fanny, etcétera, etcétera, vais a ver cómo realmente nos vamos a quedar más que sorprendidos. Elías en relación con Gog y Magog, pues eso veremos próximamente. Desde luego, no va a tener desperdicio. Maranata 2031. Dios os bendiga.